Esta ponencia sobre comunicación cultural no quiere ser, no lo pretende y no lo va a ser, una especie de taller para contar cómo hay que contar la cultura, sino más bien un incidir en la importancia de la profesionalización de la comunicación cultural y de la importancia que tiene que esta actividad tan importante en cualquier proyecto la realicen los auténticos profesionales. A mí me gustan los profesionales, las profesionales de la cultura, de la comunicación cultural, que como comentaba al principio se encargan de hacer las cosas bien hechas porque focalizan en el qué se está haciendo, en el qué se quiere comunicar en este sentido y en el cómo. Vamos a hacer un recorrido por la comunicación cultural, algunos puntos que tienen que ver con su relevancia, con su importancia, que nos va a permitir el posicionamiento de un producto, de una obra de arte, de una actividad. Y sobre todo la importancia de la comunicación cultural como un puente entre alguien que hace algo y alguien que quiere ver, disfrutar o participar de ese algo, ¿no? En la mitad de ese acto comunicativo intervienen otros agentes, como los medios de comunicación, pero también intervienen otras plataformas como las redes sociales, que ya se han convertido desde hace años en instrumentos para que la comunicadora cultural pueda usarlas de una manera profesional muchísimo mejor para poder lanzar los mensajes que se quieran a quienes quieran. Yo creo que podemos pasar a la siguiente. Sí. Normalmente me gusta rodearme de Virginia Woolf porque, bueno, como todos sabéis, era una mujer, una escritora, periodista también, muy inteligente, muy sabia, muy talentosa, que ha dicho cosas muy interesantes. Y para los talleres y las ponencias que suelo hacer alrededor de la comunicación cultural y concretamente del periodismo de danza, que es donde yo estoy más implicada desde hace 20 años que desarrollo mi trayectoria en este sentido, es una buena compañera. También Umberto Eco, por supuesto. Entonces, estas dos frases fundamentales, nada existe hasta que no queda registrado con palabras, lo dijo ella, y toda información es importante si está conectada con otra de estas dos personas que fueron grandes forofas y estudiosas del lenguaje. Umberto Eco desde el punto de vista semiólogo o semiótico. Nos van a acompañar porque lo primero que tiene que hacer una comunicadora cultural es de alguna manera un ejercicio de traducción. La comunicadora cultural se va a encontrar con unas personas o un festival o una sala, unos creadores, creadoras que van a necesitar que eso que ellos hacen y que tienen un perfil artístico llegue en último caso, a posibles espectadores, espectadoras. Me voy a referir sobre todo a las artes escénicas, que es el contexto en el que estamos. Y también a esos canales intermedios de los que hablábamos antes, ¿no? Como son sobre todo los medios de comunicación. Yo siempre cuento, tengo un taller de crítica de danza en el que lo cuento, y empecé a contarlo porque gente empezó a preguntarme, ¿no? Oye, y tú siendo periodista, estudiaste periodismo en la universidad, ¿cómo acabaste haciendo algo tan especializado como periodismo de danza, ¿no? Que a veces no se sabe ni que existe. Normal, creo que somos, bueno, no me atrevo a decir un número, pero menos de 10 en todo el país que nos dedicamos al periodismo de danza. Y bueno, pues yo empecé como espectadora, que yo creo que es la mejor manera. Estudiaba periodismo y me iba a ver espectáculos de danza, y un día descubrí un espectáculo de danza contemporánea, concretamente Anyway, de la compañía 10 y 10, fue lo primero que yo vi. Tenía como 19 años, estaba estudiando periodismo en Madrid, y cuando terminé de ver el trabajo me asaltaron 3 preguntas, por lo menos recuerdo 3 preguntas. Una, ¿qué es esto que he visto?
2, ¿qué me ha pasado a mí? Porque bien no estoy. Y 3, ¿cómo lo cuento? Yo soy periodista, yo funciono con palabras. Lo que yo no verbalizo, hablaba antes Javier del friquismo, ¿no? Y de los frikis. Yo soy una friki de las palabras, ¿no? Lo que yo no verbalizo es como si no existiera, como si no lo hubiera vivido, ¿no? ¿Cómo lo cuento a los demás para que resulte interesante? Y son 3 preguntas que he intentado que a lo largo de mi trayectoria, cuando me enfrento a un texto, cuando me enfrento a una crítica, estén siempre presentes, porque al fin y al cabo estas 3 preguntas se engloban mucho de la profesión de comunicadora, ¿no? ¿Qué es esto? En primer lugar, tú como comunicadora tienes que conocer el objeto del que vas a hablar, ¿no? Y tienes que hacerlo mucho más allá que ese nivel o esa primera capa con la que a lo mejor nos quedamos espectadores normales y corrientes y es suficiente. ¿Qué me ha pasado a mí? Porque si tú vas a enfrentarte a una crítica periodística de esa obra que has visto, sea danza, sea lo que sea, exposición, reseña literaria, una se acerca con toda su enciclopedia, se acerca con expectativas, por ejemplo, a la hora de ver un trabajo, lo que me han contado o lo que yo espero que pase, lo que espero que pase y no pasa. El enfado que me he pillado, ¿de dónde viene? ¿Viene de allí o viene de aquí? No se trata de hacer terapia, pero sí de ser honesta y mantener como esa cierta distancia que siempre es muy sana para todo en el trabajo. Y cuando vas a escribir del proceso creativo, del resultado creativo de otra persona, pues más todavía, ¿no? Respeto, distancia, ética, que no se nos olvide. Al final tenemos que traducir, las comunicadoras culturales tenemos que traducir ese hecho artístico que no siempre se sirve de palabras, ¿no? Como veíamos. Y es muy importante y no es nada fácil. De ahí yo creo que vendría el primer punto por el que yo insisto tanto en que para que una sala, una compañía, un creador, creadora realice una buena comunicación cultural, tiene que acudir a buenas comunicadoras culturales. La comunicación cultural, hoy en día que tenemos diferentes canales para ello, no consiste solamente en lanzar posts en las redes sociales, que también, pero incluso para eso hay una forma de hacerlo. Y cuanto mayor sea tu grado de profesionalización y de experiencia, y tu forma de trabajar, porque al final pues es lo que nos define, ¿no? Ese cómo. Decía Tom Waits, el músico, que el modo en el que haces algo es el modo en el que acabas haciéndolo todo. Yo estoy muy de acuerdo con esa frase. Pasamos a la siguiente, porfa. Vale, este gráfico nos va a mostrar el contexto en el que actualmente trabajamos alrededor de la comunicación cultural. Es un gráfico muy general y he querido dejarlo así porque puede servir para varias cosas. Por ejemplo, el bloque rosa grande podría ser un medio de comunicación, toda la información que se engloba en un medio de comunicación de información general, no especializado. Y lo pequeñito, el morado, puede corresponder a la cultura. O también puede ser el bloque rosa lo que se dedica a la cultura en un medio de comunicación y el bloque morado lo que se dedica a las artes escénicas que normalmente tienen su desarrollo en las salas alternativas, que no van acompañadas de grandes nombres, etcétera, que suele ser lo que tiene tirón en general, aunque afortunadamente la cosa va cambiando mucho despacio, pero va cambiando. Bueno, antes de seguir, yo os tengo que decir que yo soy optimista. Últimamente en algunas otras intervenciones me ha costado como defenderlo y me he quedado bastante sola, ¿no? Para mí el hecho de que las cosas avancen, aunque sea de manera lenta, es algo positivo. También entiendo que pueda ser algo negativo, ¿no? De cómo todavía seguimos aquí. Pero bueno, las cosas se mueven, evolucionan y está pasando poquito a poco. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? Nos dice que el contexto no ayuda. Y que si una persona, un festival, una sala o una creadora tiene que contratar a una periodista para que le haga las labores de comunicación cultural de la manera
que se está defendiendo desde esta ponencia de la manera profesional, pues miras el gráfico y dices, ¿para qué? Bueno, pues para mucho, para mucho. Lo que pasa que la visibilidad es otra y a veces parece que lo que no se ve no existe y no es verdad. Y a veces también yo tengo cierta sensación de que importa más el estar que el ser y tampoco es verdad y todo suma y todo resta. Entonces, en la medida de lo posible, en lo que se puede hacer, es bueno acudir a profesionales de la comunicación cultural para hacerlo. Por muy desalentador que sea este panorama, que además se ve un poco arrugadillo, ¿no? Que lo hace todavía más desalentador desde aquí, digo. ¿No? Es que me has sorprendido. Pasamos a la siguiente. Gracias, Senio. Entonces, ¿qué tenemos en el contexto cultural? Vamos a imaginar que nosotras somos creadoras, que vamos a sentir y que ya la sentimos esa necesidad de contar cosas al mundo. Eso se convierte en una comunicación cultural si una acude a profesionales que la realicen. La acogida, los medios de comunicación, como ya hemos visto, sabemos que es insuficiente, tanto en radio como en televisión, como en prensa. Solemos toparnos así, ¿no? Casi de una manera brusca y tristona, con que el espacio que se le dedica a la cultura pues es muy poquito. Son solo unas cuantas páginas en los medios escritos de información general, unas colas en la televisión para cerrar un informativo. Normalmente suelen ser los nombres reconocidos por el gran público, ¿no? O por mi padre, por ejemplo. En radio pasa igual. Luego es verdad que hay programas especializados que de una manera puntual informan sobre esto, ¿no? Está bien saber que eso está pasando, pero no importa. El comunicador, la comunicadora cultural y desde este lado las artistas que quieren y que creen necesaria esa comunicación cultural tienen que pasar esa barrera, ¿no? Y decir, bueno, no me voy a dejar llevar por el hecho de que no vaya a salir en portada o de que seguramente lo mande y no lo recojan. Es, en primer lugar, tomar conciencia de que tener una buena y profesional comunicación cultural es relevante, es importante y además hacia el mundo se están diciendo cosas con ello. Perdonad que me acerque tanto, pero es que no me he puesto las gafas. Esta frustración generada por la poca visibilidad puede llevar a olvidarnos de la comunicación cultural. Es lo que comentábamos. Este segundo o tercer plano al que se ve relegada la comunicación cultural puede conducir a que no se profesionalice su desarrollo. La precarización de diversos sectores de agentes de la cultura hace que no se dé esta profesionalización. Sin embargo, es crucial. Claro, yo no soy ajena al hecho de la precariedad que vivimos todas desde este lado y también desde el vuestro, el lado del artista, de la sala, que habitualmente no cuenta con esos recursos para pagar a una persona o a un equipo de personas que realicen esa comunicación cultural y que cobren por ello porque son profesionales. Pero esa precariedad está en cada esquina, en cada punto. Entonces, a lo mejor el simple hecho de si tenemos esta ayuda para lanzar este proyecto y de esta ayuda ya queremos y ponemos sobre la mesa la intención de dedicar este dinero para comunicación cultural, ya estamos ayudando a que eso se profesionalice. Pasamos a la siguiente. Vale, vamos a ver por qué es relevante la comunicación cultural y de dónde viene esa relevancia. Según mi punto de vista, al principio, no sé si os habéis fijado, en la portada del documento decía una mirada desde la importancia y la profesionalización. Bueno, esa mirada es la mía, no es la mirada, es lo que yo opino
es lo que yo entiendo alrededor de la relevancia de la comunicación cultural, de por qué es importante y de por qué hay que seguir trabajando para que eso siga instaurándose. Pero no es la única, hay muchísimas más, por supuesto. Pasamos a la siguiente. Vale. Voy a comer la pantalla. Es que me da la luz también así un poco... Estoy por cogerla así. Ahí vas, ¿ves mejor? Aquí así, queda un reflejo raro. Sí, fenomenal. Perdonad, ¿eh? La comunicación cultural, un paso necesario, no adicional. A veces nos encontramos con proyectos que empiezan a salir adelante, que se empiezan a formar y que al final pues, las personas implicadas se dan cuenta de que realmente no tienen un dinero para trabajar esa comunicación. Yo no lo he hecho nunca porque no soy creadora ni soy artista, pero imagino cómo sería empezar el proyecto por la comunicación, es decir, teniendo en cuenta la comunicación, porque ese es algo tan básico como el hecho de pensar que si... Ay, muchísimas gracias, qué guerra estoy dando. De pensar que por muy chulo que quede ese proyecto, por muy interesante que sea, por mucho interés que pueda desarrollar al público, a las espectadoras, para poder acceder a él, si no hay una buena comunicación cultural, ese proyecto se va a quedar en un reducto muy interno, ¿no? Entonces, hasta ese punto yo pienso que es importante invertir tiempo y dinero en una comunicación cultural, ¿no? En tenerla en cuenta desde el principio del proyecto. Esto hace años era casi impensable, pero afortunadamente se va instaurando poquito a poco. Y de hecho yo creo que esos proyectos que tienen detrás una buena comunicación cultural llevada a cabo por profesionales, se nota. Se nota, hablaba antes Javier, en la importancia de hacer un buen dossier, daba como unos tips muy, muy adecuados, muy acertados, ¿no? De, bueno, pues no alargarse con premios o ser concretos, ir a las ideas, etcétera. Bueno, pues eso una comunicadora cultural, una profesional de la comunicación sabe hacerlo porque está formada para eso y es su trabajo. La comunicación cultural también es un motor de crecimiento, en el sentido en el que hablábamos, ¿no? Ayuda a que tu proyecto coja empaque, ya no como algo artístico, ya pasamos a otro acabado, ¿no? Pero sí como una carta de presentación que tú vas a lanzar hacia afuera y que en el fondo es como el instrumento que te va a llevar a que el proyecto sea conocido. La comunicación cultural como posicionamiento, porque pone de relieve el valor cultural, el social, el humano, el periodístico de lo que se quiere comunicar. A la hora de construir este relato alrededor de la comunicación cultural, todos estos valores se pueden poner en marcha, ¿no? y deben estar presentes. No deben, pero si están presentes será una muy buena comunicación cultural. Tenemos también bueno, pues el lado más frágil de la comunicación cultural y es que no hay fórmulas concretas. Es decir, una profesional de la comunicación cultural puede montar una rueda de prensa en un momento dado y hacer un trabajo fabuloso, fantástico, con unos dosieres impresionantes, tener un material de fotos brutal, etcétera, etcétera, y que luego no tenga la acogida que debería tener, ya no solo por el material generado, sino por el valor artístico de la propuesta que se está vendiendo. No me gusta porque hablamos de comunicación, no de marketing ni de publicidad, de la propuesta que se está difundiendo. No hay fórmulas secretas, ojalá las tuviéramos. A mí alguna vez cuando me ha tocado montar alguna rueda de prensa, por aquí hay compañeras y me van a entender perfectamente, haces todo el trabajo que está en tus manos y de la manera más profesional y luego montas la rueda y pues te viene un periodista, 2, 3 o ninguno.
¿Y qué ha fallado? Pues no lo sé. Y si lo sé, cuesta muchísimo más, por supuesto, hacer una rueda de prensa con un gran nombre de la escena que con gente maravillosa, con un trabajo seguramente mucho más interesante o igual de interesante, pero que además desde la comunicación cultural tenemos que contar quiénes son. Para mí hay conceptos clave en esta comunicación cultural y uno es el de informar, comunicar con la palabra, lo que antes se contó, bueno, con el movimiento, con cualquier otro tipo de lenguaje artístico, traspasar las fronteras de dos lenguajes y proporcionar nuevos campos semánticos. La comunicadora cultural está entre lo artístico y la lectora, ¿no? O el medio de comunicación que lo va a recibir. Y de alguna manera tiene que jugar para recoger ese lenguaje que tiende a la abstracción, ¿no? A la hora de explicar una obra de arte, sea esta cual sea, y aterrizarla un poco, concretarla un poco para que encuentre unos canales más fáciles, ¿no? A la hora de llegar a su destinataria. Y hondura capas profundas de reflexión y argumentación para la comunicación cultural. En esta hondura yo también situaría la ausencia de ruido, el menos es más, el no todo vale. Últimamente varias personas tenemos la sensación de que ese ruido, ¿no? Está como muy presente, muy permanente. A veces parece que es más importante el estar que el ser, ¿no? El estar en las redes sociales a cualquier precio, a veces incluso cuando no hay nada importante que decir, ¿no? Bueno, pues ahí una comunicadora cultural te va a ayudar y te va a decir todo es comunicable, pero no todo es pertinente de ser comunicable desde un nivel profesional. Y yo entiendo que desde el otro lado, desde el lado de los creadores, creadoras, directoras de salas, etcétera, exista esa necesidad, ¿no? Es que no estamos, es que tenemos que estar, etcétera, etcétera. Bueno, pero no a cualquier precio, no de cualquier manera, siempre con ese cuidado y ese afecto del que hablábamos al principio. Y de ese qué y cómo, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, que para mí siempre tiene que ir de la mano, ¿no? En cuantas más parcelas de la vida, mejor, pero a nivel profesional, seguro y siempre. Pasamos, Senia, por favor. Vale, vamos a ver la profesionalización. Pasamos de nuevo. Vale. Una comunicación de calidad y profesional es una necesidad de la cultura y en este caso de las artes escénicas. Venimos hablando de ello. Para mí es de suma importancia confiar en el ejercicio de los profesionales de la comunicación para realizar estas labores, para reseñar el qué y el cómo hacerlo. A menudo pasa también que, bueno, desde el punto de vista del artista, del creador o de la creadora, que por supuesto es quien tiene su hija, su hijo entre manos ese proyecto, necesita de alguna manera como recalcar el cómo le gustaría que se hicieran las cosas, etc. Es muy importante la confianza, en general en cualquier tipo de equipo, ¿no? Pero una vez elegida esa persona que desarrolla una buena comunicación cultural, que sabes cómo trabaja y que confías en ella, ya es simplemente dejarte llevar. Es importante para que se pueda hacer bien el trabajo. Comunicar no es lanzar una información a redes sin tener en cuenta algunos factores. Pues, por ejemplo, algo tan básico como que no es recomendable enlazar Instagram con Facebook. Bueno, Instagram y Facebook ya es lo mismo. Facebook y Twitter, por ejemplo, ¿no? O Instagram y Twitter, cuando a veces sale un post en Twitter y dice fulanita acaba de publicar una foto en Instagram. Ajá. Bueno, son cosas muy básicas que una comunicadora profesional no haría nunca. Tampoco lanzar esa información en una nota de prensa sin saber de un contexto, ¿no? A quién se le está mandando la nota de prensa, por qué se está mandando así, o esa llamada, o ese conocimiento de ese profesional de la comunicación, ese periodista al que le puede interesar dar este tema, etc.
La comunicación de un proyecto dice mucho de quienes están detrás. Esto tiene que ver con lo que venimos hablando del cómo hacer las cosas, ¿no? Ya no solo el artista, la creadora que necesite comunicar su proyecto va a necesitar a esa profesional de la comunicación para hacerlo, por el hecho de saber hacer una nota de prensa, de montar una rueda de prensa, de cómo se publican en las redes y de otro montón de cosas más que tienen que hacer, sino porque es su cara visible de alguna manera. Y el cómo hace eso va a decir muchas cosas del proyecto, de la creadora que esté detrás de la sala. Usan un material de calidad, unos dosieres, unas imágenes. Se va a posicionar, ¿no? El proyecto a través de esa comunicación, porque esa comunicación cultural y profesional nos va a hacer diferente, ¿no? Y va a ofrecer algo más y va a lanzar un mensaje, esto nos lo tomamos en serio. Te necesitamos y te proponemos que vengas a ver lo que te estamos contando porque es cosa seria, porque está bien hecha, porque luego a lo mejor puedes empatizar o no, pero aquí hay algo bueno. Planificación de contenidos a comunicar o en agenda también es algo propio de la labor de la comunicadora cultural. Y la construcción de un relato. Esto es súper importante, no todo se comunica igual. Una de las cosas más bonitas para mí en el trabajo de comunicadora cultural es poder hacerlo de una manera muy de tú a tú con esa persona que te ha pedido tus servicios, ¿no? Es empaparte del proyecto de esa persona, es confiar en el proyecto de esa persona y es construirle un relato para luego poder transmitirlo. Cuando esa implicación por parte de la coordinadora cultural, de la comunicadora cultural, se da, es fabuloso. Y el que está detrás, que recibe esa nota, lo siente y lo nota. Aquí en el público no os veo con los focos, pero hay dos compañeras, Elvira y Lula. Ellas trabajan en Cult Project, que para mí es de la mejor plataforma de comunicación profesional en el ámbito de la cultura y seguramente ya saben de lo que estoy hablando porque se dedican precisamente a eso, ¿no? A construir relatos específicos con cada persona con la que trabajan y acompañarlos de profesionalidad y de afecto. Esas dos caras de la misma moneda, ¿no? Del cuidado, de cómo se hace algo. Senia, pasamos, por fin. El entorno, medios de comunicación y redes sociales. Bien, no son lo mismo. Las redes sociales, pasamos una más, por favor. Las redes sociales funcionan como una especie de medios de comunicación en el sentido literal de la palabra, porque las redes sociales se han convertido también para transmitir información, ¿no? Como canales que se usan para difundir lo que una quiere a nivel personal, a nivel profesional. Ahí es donde se junta, ¿no? Pero bueno, hemos llegado a ver incluso comunicados de políticos que solo se han publicado en las redes sociales. Evidentemente, desde hace años ya se sabe que son unos canales que no solo no se deben de obviar. Cuando nacieron, bueno, pues no se sabía muy bien, como todo al principio. Hoy en día sabemos perfectamente que nos dedicamos a esto, que debemos y tenemos que tenerlos en cuenta. Pero el cómo se publica aquí también dice mucho de quién está detrás del proyecto, ¿no? Esto no significa, lo hablábamos antes, ¿no? Cuando se enlaza o ciertas muletillas, no sé qué opináis. A mí hay una que me disgusta en concreto, me pone nerviosa. No sé si habéis visto alguna vez, sobre todo en Twitter y en Facebook, ¿no? Que te cuentan que va a haber una actuación de alguien en no sé dónde y terminan diciéndote, ¿te lo vas a perder? Bueno, es una tontería, ¿no? Pero hay un estudio que demuestra que no suele funcionar muy bien a la hora de interactuar y a la hora de, fíjate, ¿no? Bueno, pues como estos detalles, un montón. Comunicación transmedia, es decir, cuando estamos comunicando a través de las redes sociales, el receptor, esa figura de receptor que hay en todo acto comunicativo, ¿no?
que cuando nos enseñaban en el colegio era emisor, mensaje y receptor. Luego con la semiótica afortunadamente aquello se amplió muchísimo y apareció el ruido ya no solo como algo negativo, sino positivo, el lector modelo de eco, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese receptor, la comunicación transmedia, es un receptor activo, no, porque todos los receptores son activos, todos los lectores lo son. Hiperactivo, diría yo, porque además tiene en su poder las herramientas para poder interactuar, ¿no? Para comentarte, estuve viendo el espectáculo, pues tal o pues cual. Y esto genera una nueva comunicación. A menudo se confunden comunicación y publicidad. Antes lo avanzaba con un pequeño comentario. Aquí estamos hablando de comunicación cultural y tiene que ver con el periodismo. No se compra, no se vende una información, no se compra una crítica de nada. Se compran anuncios. Últimamente hay una tendencia que a mí no me gusta mucho, pero me falta información como para desecharla del todo o agregarme a ella. Hace años, cuando yo estudiaba periodismo, había un género que se llamaba publireportaje, que conocéis todas, que consiste en que cuando te emiten un contenido en televisión, en radio o en prensa, con pinta de reportaje, pero que en el fondo te está vendiendo un producto, pues no sé, sobre el vino no sé qué. La obligación ética y moral es poner una etiqueta arriba, nada más empezar la cosa, y si está en televisión una mosca continua, si es en radio al principio o al final, que se trata de un publireportaje. Eso prácticamente ha desaparecido de los medios, ¿no? A veces incluso las informaciones puras y duras parecen publicidad, ¿no? Por el tono en el que están escritas o por la intención que haya debajo. Ahí ya no me meto. Entonces la tendencia de la que os hablaba es crear contenidos desde lo periodístico, pero con un claro objetivo publicitario. Entonces, para vender un producto, pues a lo mejor ya para anunciar una obra de creación cualquiera, ¿no? A lo mejor ya no impera tanto el comprar la página de publicidad en un medio de comunicación X, sino que ese medio de comunicación te propone construir un relato, construir unos contenidos alrededor de esa publicidad. Claro, aquí interviene el dinero, ¿no? Porque como es publicidad, yo te voy a pagar a ti, pero también eres periodista porque lo vas a escribir. Me parece un terreno que me interesa un montón, entre otras cosas porque me siento como muy perdida, como que necesito mucha información y porque el criterio que tengo así en principio con la poquita información que tengo no es bueno. Entonces me gustaría como antes de correr de ligera, adentrarme y bueno, es algo que tengo pendiente para hacer. Y luego algo muy importante es diferenciar entre medios de comunicación de información general y medios de comunicación especializados, y eso también lo va a hacer la comunicadora cultural. Y es importante porque seguramente el tono de la nota de prensa sea diferente, pero sobre todo los tiempos, ¿no? Ahora en los que cada vez quedan menos revistas especializadas impresas, no tanto, pero hasta hace poquito, pues una comunicadora una persona que se encargue de la comunicación, debía tener en cuenta que lo que quisiera dirigir a estos medios de comunicación tenían que estar sujetos a periodicidad del medio. Normalmente son revistas, estoy pensando en las que están destinadas a las artes escénicas, que tienen una periodicidad mensual como muy pronta, o bimestral o trimestral, etc. Todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? También la profundidad, ¿no?, de la información. Pues seguramente no necesitará tanto un periódico de información local para dar esta noticia,
que una revista especializada que seguramente pedirá un reportaje, una sesión de fotos, etcétera, etcétera. Esto es haciéndolo todo como un poco cliché, estereotipado y muy en los extremos para que nos entendamos. Y una de las partes más importantes para mí en este trabajo es el de la ética. La ética es contar algo verdadero y hacerlo bien, básicamente. Entonces, a veces el término se usa mal. Muchas veces, diría yo. Y a veces se olvida. Por ejemplo, un proyecto, un creador, una creadora, una sala siente la necesidad imperiosa de estar en los medios de comunicación y primero viene esa necesidad y después viene el invento de un discurso, por ejemplo, aunque el discurso a veces no tenga que ver con la realidad. Si tienes a tu lado a una buena profesional de la comunicación, te lo va a decir. Te va a decir, yo voy a comunicar si tienes algo que comunicar, pero no me voy a inventar para ti. Creo, no sé, yo lo suelo hacer. No me voy a inventar para ti algo que no existe, ¿no? Bueno, la comunicación, el estar en los periódicos, ¿no? Que se ha dicho toda la vida, pues es algo muy goloso y es verdad que en muchas ocasiones si no estás, no existes, pero es importante no dejarnos llevar por esa necesidad del estar, ¿no? Y no olvidar todos esos matices y esos detalles que son lo que al final hacen diferente el trabajo de una, ya no solo el trabajo, sino la persona que está detrás, ¿no? Senia, pasamos de pantalla, por fin. La comunicadora cultural. Otra más. Gracias. ¿Cuál es el perfil de una comunicadora cultural? Pues un perfil muy grande. Yo he resumido unas cuantas ideas aquí. Son nexo entre creadoras y lectores culturales, espectadores, etc. Ellas dedican la responsabilidad sobre el trabajo, tienen conocimiento del objeto a comunicar y del oficio de la comunicación. Son consumidoras habituales de cultura. Tienen o deben tener un respeto por la obra a comunicar, por los destinatarios de la comunicación y por una misma. Proporcionan herramientas para que el destinatario llegue a su propia opinión. A veces menos es más, esto es una opinión personal. Saben usar los canales adecuados para comunicar. No todo se comunica igual de la misma manera en diferentes canales y es importantísimo saber cómo construir el relato y cómo comunicar en los diferentes canales de comunicación. El medio no hace al periodista, esto es muy importante y ellas lo saben, le dan un tratamiento profesional o deben dar un tratamiento profesional para todas y cada una de las personas destinatarias. A veces pasa que, claro, como comunicadora cultural, tú lo que quieres es que ese proyecto para el que estás trabajando tenga la máxima difusión posible, ¿no? Y tendrá la máxima difusión posible si sale en periódicos de gran tirada de información general o en telediarios o en radios, etc. Pero yo creo que es un error olvidar a esos medios más pequeñitos que están ahí, que seguramente no tienen tantos lectores, que no tienen tantos oyentes, pero que se dedican a hacer su trabajo con la misma profesionalidad porque el medio no hace al periodista o con la misma, sea mucha o poca, y una buena comunicadora cultural sabe tenerlos en cuenta y sabe también de la importancia que tienen. Pasamos. Bueno, esto es algo divertido, pero que yo creo que es muy importante. Cuidado con lo cursi. En la danza pasa mucho, en cierto tipo de danza, ¿no? O sea, no quiero decir que haya danza cursi, sino lo que pasa mucho es que cuando recurrimos a esas palabras de las que hablábamos al principio que necesitamos para traducir y para realizar nuestro trabajo como comunicadoras culturales, nos embriaga tanto ese proyecto en el que estamos implicadas y esa obra como resultado final que hemos visto, ¿no? Que a veces pues, nos ponemos un poco cursi
y la verdad es que puede ser contraproducente. Entonces, hay dos definiciones de locursi que me gustan mucho. Una de ellas dice, de Francisco Silvela, dice, es la desproporción evidente entre la belleza que se quiere producir y los medios materiales que se tienen para lograrlo. Y otra de Humberto Eco, que la tenéis en Historia de la Fealdad, dice que lo cursi es lo exquisito frustrado. Y es verdad, ¿no? Pues aquí una buena comunicadora cultural os ayudará a las creadoras y creadores a no poneros cursis cuando tengáis que usar la palabra para transmitir vuestro mensaje. Vale, vamos a terminar ya la ponencia con un bloque muy importante, el del lenguaje inclusivo. Pasamos a la siguiente. Con una frase de Eulalia Lledó, ella dijo que lo que no se nombra no existe. Este bloque para mí es necesario, para mí es muy importante como persona que trabaja con las palabras, pero entiendo que haya compañeras y compañeros de profesión que todavía no le den esa importancia. Para mí es máxima, porque como dice Eulalia Lledó, lo que no se nombra no existe, porque podemos evitar el seguir usando el neutro como masculino o el masculino como neutro, porque las palabras están vivas y, como dijo Virginia Woolf, viven en las mentes y no en los diccionarios. Ahora después la vamos a escuchar. Y yo creo que es muy importante que en esta labor de comunicación cultural se tenga en cuenta el lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, no como algo adicional. Estamos aprendiendo todas sobre la marcha, pero hay manuales. Recuerdo ahora mismo un manual de lenguaje inclusivo muy útil, yo lo tengo, se puede descargar fácilmente y de manera gratuita, que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid cuando teníamos a la maravillosa Manuela Carmena. Entonces se puede descargar y te da ejemplos concretos de cómo poder usar el lenguaje inclusivo. Pues no sé, ahora se me ocurre, poniéndome en el papel de cuando escribo de danza, yo he empezado a usar el femenino porque he decidido que es el nuevo neutro, todas las personas. Hablo de coreógrafas, luego hablo de bailarines, voy como alternando. Al principio me costó porque sentía que estaba siendo una delincuente. Yo le tengo tanto respeto a las palabras que, como la RAE no reconoce el lenguaje inclusivo y no está en los diccionarios, yo me sentía... me dolía hasta la cabeza a veces. Luego me liberé y luego escuché a Virginia Woolf en un documento de 1937 de la BBC, que vamos a escuchar un trocito dentro de un rato, que dice unas cosas tan inteligentes como siempre, que ahí ya me liberé del todo. Entonces, yo os aconsejo que lo tengáis en cuenta, de verdad a la hora de elaborar un documento, aunque sea la lista de la compra, porque además esto va a generar más crecimiento. Si un medio de comunicación recibe una nota de prensa donde hay un cuidado por el lenguaje inclusivo, seguramente se produzca, si el medio de comunicación mola y es inteligente, se produzca un contagio positivo. Hay una figura periodística que ha nacido, que para mí es súper valiosa, que es la editora de género, que se está usando en medios de comunicación, en poquitos. Que yo sepa, aquí en España solo la tiene el diario.es. Tiene la figura de editora de género. Y a nivel internacional, el New York Times, por supuesto. Y a nivel muy pequeñito, mi medio, un blog de danza, y mi editora de género que está por aquí, que es María del Mar Fuentes. Me parece una figura súper importante y sobre todo porque comunicar es, yo creo que uno de los procesos más infinitos que existen, ¿no? Porque tiene un principio pero no tiene un final.
porque uno cuenta y el otro cuenta y la otra recoge y cuenta y se pueden establecer tantos matices en la comunicación que vayan sumando tantas cosas o restando también, que es importante tenerlo en cuenta. Y me gustaría terminar con este documento. El documento dura 8 minutos, que no vamos a escuchar porque es mucho tiempo, está en inglés con subtítulos en inglés, no he podido encontrarlo con subtítulos en español, pero vamos a escuchar apenas 1 minuto. ¿Para qué? Pues para muchas cosas. En primer lugar, para escuchar a Virginia Woolf, que ya me parece una maravilla. En segundo lugar, para escuchar cómo es ella la que nos dice que el lenguaje es algo vivo, que el lenguaje es algo que evoluciona y que las palabras no están en los diccionarios. Y en tercer lugar, porque me encanta que Virginia Woolf cierre mi ponencia. Así que, mira, sería desde el minuto 4 al 4:52. 52 segundos. Si pinchas en el documento te tiene que llevar al canal de YouTube, no está descargado. Minuto 4, ahí puede empezar. A ver ahora, ¿se escucha? ¿No está saliendo el audio? Live in dictionaries. They live in the mind. If you want proof of this, consider how awful. When we most need words, we find none. Yet there is a dictionary. There at our disposal are some 500,000 words, all in alphabetical order. But can we use them? No, because words do not live in dictionaries, they live in the mind. Look once more at the dictionary. There beyond a doubt lie plays more splendid than Antony and Cleopatra, poems lovely on the ode to Nightingale, novels beside which Pride and Prejudice or David Copperfield are the crude bunglings of amateurs. Only a question of finding the right words and putting them in the right order. We can't do it because they do not live in dictionaries, they live in the mind. And how do they live in the mind? Variously and strangely, much as human beings live, ranging hither and thither, falling in love, meeting together. It is true that much... Os recomiendo que si tenéis tiempo y os apetece lo veáis entero porque es una maravilla. Perdón.
Son 8 minutos. Ah, ahí estoy yo ya. Y nada, y aquí termino yo mi exposición. Espero que os haya parecido interesante y estaré encantada de responder si tenéis alguna pregunta, si surgen por ahí alguna pregunta. ¿Hay periodistas en la sala? Bueno, yo tengo una. No, yo creo que si se me escucha así. Pero es que desde... Ah, vale, claro. Vale. Nada, mi pregunta es un poco porque yo acabo de salir de la carrera de periodismo y comunicación audiovisual, entonces mi pregunta es ¿cómo empezaste? Que me cuentes un poco eso porque me interesa a nivel personal y profesional. Pues yo empecé sabiendo, en primero de periodismo, ya tenía muy claro que quería dedicarme al periodismo cultural. Recuerdo que tenía más de la mitad de la clase de compañeros que querían hacerse periodistas deportivos, cosa que a mí me venía fenomenal. Y lo primero que hice fue trabajar en una agencia en la que cubría presentaciones de libros y de cine y rápidamente pasé a la radio. Y allí en la radio coincidió con que yo estaba en Madrid, bueno, soy de Córdoba, llegué a Madrid a estudiar periodismo a la Complutense y me iba a ver cosas sola porque me sentía importante. Entonces, una de esas veces me fui a ver danza contemporánea para descubrir lo que era, fue cuando me pasó lo que he comentado antes y empecé a ver mucha danza. Entonces, de alguna manera, el periodismo y la danza o las artes escénicas como que fueron confluyendo de una manera muy orgánica. Luego me di cuenta de la necesidad tan grande, ¿no?, que hay de periodismo relacionado con la danza y con las artes escénicas y como me apasionaba, poco a poco me fui especializando. Para mí hay dos cosas muy importantes en el periodista especializado, yo creo que en cualquier cosa, ¿no? Pero en la danza y el teatro, que es, bueno, artes escénicas de lo que hablamos aquí, es el tener una mirada entrenada y esto se consigue viendo mucho, con una mente abierta, por supuesto, y sabiendo todos esos prejuicios o esa enciclopedia con la que nos acercamos a un espectáculo, porque antes que periodistas somos espectadores normales y corrientes, y, y leer y estudiar y ver lo que hicieron otros antes, etcétera, para seguir un camino o para decir esto no me interesa, para mí la crítica es otra cosa. Pero al final el género de la crítica aplicado a las artes escénicas es el mismo género de la crítica aplicado a un libro, en una reseña, o el periodismo de danza. Yo siempre digo que no es menos periodismo que otro tipo de periodismo. El periodismo cultural no es menos periodismo que el periodismo político o el económico o el deportivo, ¿no? Porque en el fondo se comparten unas reglas, unas maneras de acercarte a esa información para luego poder difundirla, ¿no? Bueno, pues un titular, una entradilla, un enfoque, por dónde la coges, géneros periodísticos, la crítica, la crónica, la entrevista, la columna, etcétera, etcétera. Pero yo empecé así, como espectadora de danza y estudiante de periodismo. Tenemos una intervención online, si podemos dar paso al sonido del Zoom. Hola Marilia, te vamos a dar paso para que hagas tú directamente la pregunta. Habilitas tu micrófono, por favor, cuando quieras.
Pues transmito yo tu pregunta, Marilia, no te preocupes. Nos está comentando Marilia que no puede hablar en este momento. Dice que le gustaría preguntarte qué consideras tú como una mala práctica de comunicación cultural en redes sociales. Qué pregunta más concreta. Pues no sé si lo llamaría una mala práctica, pero yo creo que funciona poco a nivel profesional y sí, es una opinión personal mía, pero creo que está también bastante corroborado, ¿no? El no atosigar, el no publicar, a veces menos es más. Y el planificar, ¿no? Qué se publica, cuándo, también es importante saber, bueno, pues estas estadísticas que se hacen de vez en cuando, ¿no? De cuándo es mejor publicar en las redes sociales, aunque no hay un santo grial, porque no se da con la fórmula, afortunadamente, para poder seguir siendo un poco más libres también. Pero sí, esa masificación, ¿no? de contar siempre lo mismo y bombardear. Por un lado, tienes la posibilidad de que llegue a personas que la primera vez que lo publicaste o la segunda no llegó, pero por otro lado, si a un profesional de la comunicación, a un periodista o periodista, compañero o compañera, le llega todo el rato lo mismo, puede ser contraproducente. Y luego el publicar con faltas de ortografía. Y no poner tildes es una falta de ortografía. Aunque esté en mayúsculas. Aunque sea mayúscula. Desde hace ya mucho tiempo. No sé si he respondido a Marilia. Dice que le encanta. Gracias. Vale. No se puede tocar. Sí. Bueno, Mercedes, yo te quería hacer otra pregunta también concreta, pero ahora desde el lugar de las creadoras, ¿no? de las artistas. ¿Tú cómo recomiendas trabajar de cara a la comunicación? O sea, ¿cómo recomiendas generar tu alianza con una comunicadora? ¿Desde proyectos concretos o como de una manera más continua? Lo digo porque también dentro de la creación muchas veces estás manejando muchos proyectos, cada uno en diferentes momentos, ¿no? de producción o de investigación o ya en el momento de difusión, de distribución, etcétera. Y yo nunca sé eso cómo enfrentarlo, ¿no? O sea, yo creo que hago las comunicaciones en el momento del proyecto, porque ahí de pronto incluso las puedes presupuestar, pero creo que luego se me escapa esa... Nunca sé... Bueno, ¿qué piensas tú de...? Pienso que sí, que seguramente se te escapen cositas. Cuanto más puedas predecir esa comunicación y tener más tiempo y más presupuesto también para poder dar con esa persona que pueda trabajar también de manera holgada, ¿sabes? Para hacer una buena y profesional comunicación, muchísimo mejor. Me gustaría invitar directamente a Elvira, a mi compañera, para que te contestara ella de una forma mucho más concreta y así además abrimos un poco el diálogo. Elvira está allí, Elvira Jiménez de Cool Project. Hola, buenos días a todas y a todos. Me has pillado, Mercedes? ¿Ahora? Ay, perdón. Nada. ¿Qué es lo que queréis exactamente saber? La pregunta era si trabajar como creadora desde proyectos o hacer una alianza más continua, ¿no? Con una profesional que es más interesante, ¿no? También a nivel lo que vosotras podéis gestionar para eso. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Mercedes cuando ha dicho que la comunicación tiene que empezar desde el minuto cero del proyecto. Hasta ahora, hasta hace unos años, la comunicación era: vente conmigo que tengo un bolo y tengo que llenar el teatro, ¿vale? Eso está cambiando. En otros países lleva muchos años ya que ha cambiado. Y en España está cambiando, como dice Mercedes, muy poco a poco, pero sí que se está notando.
gente que desde el momento que tiene en su cabeza la semilla de la creación, te contacta y te dice, ¿esto cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos vender? Esa palabra que no le gusta a Mercedes, a mí tampoco, pero que yo siempre entrecomillo, aunque esté hablando y no escribiendo, vender. Hay un teatro, el teatro de Vidi Lausanne, que os sonará, que contaba su director hace unos años, no me acuerdo si vino a una conferencia al Festival de Otoño, en fin, no me acuerdo muy bien, pero lo contaba, que su director de comunicación era su mano derecha, porque tenía que programar y entonces era el director de comunicación el que le decía, atención, demain il y a fútbol. Es decir, que ahí no podía poner, ese día no podía poner en su calendario la obra porque sabían ya que iba a haber fútbol. Entonces, es el director de comunicación o el ayudante o la persona de la que tú hablas, la persona que te puede guiar en la comunicación, la que te puede decir, yo esto lo haría de otra manera. Porque normalmente estamos súper enamorados, los creadores, o estáis enamorados de vuestros proyectos, pero lo importante es enamorar a los otros. Hay que enamorar a los otros de nuestro proyecto. Es como, estamos enamorados de nuestros hijos. Pues claro, no somos objetivos. Tenemos que coger a alguien que desde fuera nos diga siempre, ay, perfecto, maravilloso, es una maravilla lo que estás haciendo. Que desde fuera te diga, sí, tu creación sí, tu proyecto sí, pero ¿y si lo hiciéramos así? Es una manera de compartir, es una metodología feminista, es una manera de ver las cosas no desde el punto de vista del creador absoluto y absolutista. La creación es un momento, pues eso, de compartir. Y la comunicación es compartir con el otro. Y la estrategia de comunicación, que toda la vida se había visto como voy a vender cortinas, ahora la estrategia de comunicación puede servir para vender creación, para vender activismo, para vender otras cosas. Aprovechemos lo bueno que tiene lo del IBEX 35, que es vender, para vender también nuestras cosas que no son del IBEX 35. Y bueno, no me voy a extender más, no sé si he contestado a tu pregunta. Yo creo que sí, que desde el principio compartiría con alguien de comunicación el proyecto, la creación. Por cierto, aprovecho para comentar que Elvira dirige una mesa redonda que vamos a tener el 4 de diciembre, no recuerdo la hora, ahora a las 10 de la mañana, el viernes 4 de diciembre, estaremos en una mesa redonda que ha ideado y que coordina Elvira, diferentes profesionales de los medios de comunicación, una compañera de Marta de la cadena SER, compañera de Radio Nacional de España, estaré yo, Álvaro Vicente de la revista Godot, me olvido a gente, por eso no voy a seguir, pero si os interesa, ahí estaremos, ¿no? Hablando de la comunicación en tiempos de pandemia, que han cambiado cosas y van a cambiar más. Y perspectiva de género, eso siempre. Estando tú y yo, digo. Estás en la cámara. Buenas. Ay, perdón. Me parece muy interesante lo que decís de la comunicación desde el minuto cero, pero has comentado antes, y creo que todos tenemos la experiencia de la frustración que genera el que al final esa comunicación no se encuentra repercutida de alguna manera en los medios generalistas o no tiene el engagement en redes sociales que quisiéramos, quizá por la falta de profesionalización. Pero ¿cómo combatiríais esta frustración que genera que el creador o el proyecto pierda cierta confianza en la comunicación desde el minuto cero, porque entiende que esos mensajes no tienen poder suficiente como para atravesar las fronteras del propio proyecto? Pues yo te diría que teniendo un poco en cuenta el contexto, que el contexto suele ser la respuesta para todo. Si eres creador o creadora y cuando creas un proyecto escénico, en este caso, solo piensas en llenar la sala y luego te vienen 4 espectadores, yo creo que
una frustración muy parecida te vendrá encima, pero no por eso vas a dejar de crear, ni de ir al siguiente bolo, ni a la siguiente sala. Te pones a estudiar cómo se puede hacer pues una comunicación mejor, aunque el público no solo depende de la comunicación que se haga, por supuesto, pero sí es muy importante, y reflexionas sobre cómo poder investigar otros patrones de comportamiento, ¿no? Para que eso no pase. Incluso también una puede reflexionar sobre su creación artística. Pues con la comunicación es igual. A mayor expectativa, más frustración, y la frustración en este contexto cultural que tenemos, pues está ahí. Pero eso no nos puede impedir que las cosas se hagan mal, ¿no? Al final uno queda representado por cómo hace las cosas, y por lo menos que te quiten lo bailado, ¿no? No sé. No sé si he contestado, Amanda. Sí. Es muy difícil, yo lo sé. Creo que, según te escuchaba, creo que la pregunta más concreta era ¿qué indicadores debería prestar atención para, aún no llegando al país, ¿no? Saber que el efecto de la comunicación está siendo positivo, por ejemplo, yo que sé, en la aparición de un patrocinador, o en pequeños indicadores que me digan que el hecho de que la comunicación se esté haciendo desde el minuto cero, o incluso a nivel interno desde la compañía, en qué indicadores puedo prestar atención para poner en valor la comunicación desde el inicio del proyecto o durante toda la vida, que es lo que antes planteaba la compañera, durante toda la vida de la organización y no en un proyecto. ¿En qué me tengo que fijar en pequeñas cosas para poner en valor eso de cara a la estructura, a la empresa, bueno? Bueno, yo creo que es lo que hablábamos antes, ¿no? Va a favorecer a una buena comunicación, favorece a que tú te posiciones, ¿no? A que tú fabriques una identidad, a que tú le digas al mundo cómo quieres ser vista en este sentido. Tú puedes trabajar a largo plazo en un proyecto. Yo, por ejemplo, soy la coordinadora de comunicación de la red de teatros alternativos. No siempre, y estoy contratada todo el año, pero mi trabajo no es igual durante todo el año. Pues ahora que está pasando el circuito es donde se realizan unos trabajos específicos para el circuito, pero que no han empezado a idearse una semana antes del circuito. Es lo que comentaba Elvira, ¿no? Que llevan 5 meses ideándose, porque además este en concreto, que son unos vídeos que se llaman en primera persona, los creadores y creadoras que están en este circuito se han grabado de una manera muy generosa y además muy profesional. Hay vídeos muy chulos contando en primera persona qué es lo que van a mostrar en el circuito. Quiero decir, hay 1000 maneras de imaginar y de idear contenidos para una buena comunicación. No solo es el aquí ahora la nota de prensa a los medios porque la semana que viene es la rueda, o aquí ahora porque esta tarde es el estreno en Facebook y en Instagram y en Twitter. Una comunicación cultural buena y con recursos y con tiempo es casi, bueno, pues esa construcción del relato del que hablábamos antes. Luego ya, pues dependiendo de los recursos que tenga una, pues podrá acceder a una cosa, a otra. Yo sé que Elvira, otra vez... Elvira, ¿te has ido? No, ¿no? Otra vez recurro a ti, pero tú tienes una forma de trabajar muy amplia y muy completa en este sentido, ¿no? Ofreciendo diversas opciones, adecuándote un poco a lo que necesita esa persona. Bueno, desde hace años a los creadores y a las creadoras que se acercan a Cool Project, lo que intentamos es adaptarnos un poco a ellos, a su calendario, a sus dineros, porque claro, no hay que olvidar que el sector es un sector precarizado, pero siempre insistiendo en la importancia de la comunicación, que no la abandonen. A veces se puede hacer poquito, pero es que la comunicación es como la creación, es poquito a poco. Es esa semilla de la que hablaba antes, que hay que plantarla, pero hay que cuidarla y al final da fruto. En lo que no creemos, Ángela y yo, en Cool Project, es en vamos a vender ahora mismo en 15 días el bolo. Eso al final no tiene unos resultados
que a largo plazo te den beneficios. Por eso es mejor que cuando estáis creando, pues empezar a hablar con alguien de comunicación, con algún profesional que tengáis cerca para hacer unas buenas fotos, para tener un pequeño dossier bien escrito, como dice Mercedes, sin faltas de ortografía. Son materiales que son como la ropa que llevamos, que os van a servir para presentaros ante los otros y que dicen cómo vais a actuar, cómo sois en realidad. Un pequeño vídeo. Lo que vemos últimamente es que la gente no tiene un vídeo. Son pequeñas cosas que no tienen grandes costes y que si se van haciendo poquito a poco, a lo largo del año, mes a mes, pues se van teniendo luego preparadas ya para cuando se va a presentar ese trabajo, esa creación. Nosotros ese es el consejo que damos y yo creo que ella... a eso es a lo que te refieres. ¿Cómo voy a obtener yo beneficios? Pues es que la comunicación es como tu creación. No puede ser que de un día a otro, que es lo que piensa todo el mundo, que tú has creado y me das a mí el producto y yo en un día te hago famosa. Te hago famosa. No, imposible. Eso no existe. Y si os dice alguien que eso existe, no es verdad. Vamos, es mentira. Sí, un segundito. Tenemos una pregunta y tenemos que ir cerrando ya, de Elsa, que está conectado online. Nos dice que, bueno, que no puede hablar y un segundo. Mercedes, ¿cuál es tu opinión, brevemente, acerca de cómo crees que ha cambiado la forma de consumo de cultura en estos tiempos de pandemia y cómo está afectando a su comunicación? He comentado por el chat que en la mesa del viernes, que es la última mesa que tenemos en los encuentros, vamos a hablar de esto, pero si brevemente, antes de hacer la pausa, puedes darnos tu opinión sobre esto que pregunta Elsa. Gracias. Sí, pues en primer lugar que es evidente que se está produciendo un cambio, que como todos los comienzos de los cambios andamos un poco despistados, ¿no? Como viendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a quedar, qué es lo que va a desaparecer así un poquito como el humo. Y a nivel de comunicación está afectando, claro, está afectando desde el simple hecho de que estás trabajando en casa y haces una entrevista y de repente la haces con Zoom o Skype, con cámara para saludar y se ve tu casa. Se ven tus libros, se ve al fondo la cama, se ve... Hay ahí algo con el concepto de privacidad, de intimidad, pero no quisiera ahondar mucho y me gustaría invitarla a la mesa redonda del viernes, porque yo creo que le puede interesar. Perfecto, pues muchísimas gracias a todas por estar, a todas las personas que estáis viéndonos online, a Mercedes. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Os vamos a dejar ahora en el chat el enlace a la sala A, que es donde será la siguiente mesa redonda, para tomar un cafetín. Y a las 11, a la 1 estamos de vuelta. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.